Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Crece la pesadilla para Xóchitl Gálvez cada día que pasa en esta campaña electoral, cada día que se mete en un nuevo problema. Y ahora el problema es que ya se está gastando, si no es que ya se acabó el dinero que originalmente le habían dado los partidos. ¿Por qué? Porque tuvo que pagar acarreados. En estas últimas horas, Xóchitl Gálvez salió a decir que ya no tiene presupuesto, prácticamente no le va a dar y apenas le alcanzaría, dice, para la mitad de lo que está establecido para las campañas presidenciales. Y adelantó también que ya no va a organizar eventos masivos en plazas públicas. Y aunque dice que es porque esto sale muy caro y ya no tiene dinero y demás, la realidad es que ya no tiene, pero para pagar los acarreados. En estas últimas horas sale información, sale una investigación que es publicada en Polemón, en donde se obtienen también los contratos de cuando menos habrían costado los acarreados en algunos de los eventos de Xóchitl Gálvez, acarreados pagados justamente por Marco Cortés y Alito Moreno, que ya decidieron cerrarle la llave o ya le dijeron que ya se acabó el dinero. De esto vamos a platicar el día de hoy con esta información, porque ya cuando menos tenemos este dato inicial de cuánto se ha gastado Xóchitl Gálvez en algunos de estos eventos, cuánto le han costado los acarreados. Mientras también por el otro lado avanza la estrategia esta de la anulación de la elección. Hoy Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Federal Electoral, habló y dijo qué es lo que necesita la oposición para anular la elección presidencial. Y este es uno de los objetivos que traen, porque saben que no le va a dar a Xóchitl Gálvez, no le va a alcanzar para alcanzar a Claudia Sheinbaum, y ahora con anular varios distritos pueden echar atrás la elección presidencial. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. También sobre el tema energético hoy, que es un día importante sobre el tema. Xóchitl se confronta con el presidente López Obrador, el presidente responde, en fin, mucha información y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con todo esto, con un tema que va tomando sentido desde el fin de semana y es algo que ya se ha viralizado, este asunto, este vacío que se dio en el evento de Xóchitl Gálvez en el estado de Quintana Roo, en Playa del Carmen. El último evento público o el último evento masivo que resultó un verdadero fracaso, un vacío total. Este es el antes de que llegara el Xóchitl Gálvez, y este es el después de que llegara Xóchitl Gálvez. Finalmente llegó un poco más de personas, algunos acarreados del PAN, pero realmente el evento se mantuvo vacío. Una gran cantidad de sillas que se mantuvieron sin ocupantes. Incluso Xóchitl Gálvez llegó a justificarse durante el evento asegurando que no importa que fueran 20 o 100 personas nada más, que de todos modos ella iba a dar sus mensajes porque su intención es cambiar la mentalidad del país, etcétera, etcétera, etcétera. Se echó un choro, vaya tratando de minimizar esta situación, aunque los trascendidos señalan que en su equipo de campaña y la propia Xóchitl Gálvez estaban muy molestos por lo que sucedió en este evento, porque se convirtió en nota nacional. Xóchitl no es capaz de llenar una plaza relativamente pequeña como en esta plaza donde se organizó este acto público. Y la manera en la que Xóchitl Gálvez se justifica, dice, es que organizar eventos masivos cuesta dinero. Y entonces lo que empieza a quejarse Xóchitl Gálvez es de que ya no tiene dinero, de que ya no lo tiene pues de los partidos, que los partidos no le están dando suficiente. Y después también de esto que sucedió en el estado de Quintana Roo, Xóchitl Gálvez también anunció que ante el fracaso, porque es una realidad que sin pagar acarreados no llena los eventos, pues que ya no va a organizar eventos masivos. Se acabó. Finalmente Xóchitl Gálvez ya entendió que esta no es la manera de salir adelante en su campaña porque la gente no la quiere ir a ver a sus eventos. Y esto es lo que ella señala en la entrevista que dio en su camión, este nuevo que inauguró el Xochibús el día de hoy, sobre todo pidiéndole a los partidos más dinero. Esto es lo que dijo. Recursos para la propaganda o espacios en spots. ¿Cuál sería el escenario ideal para usted al respecto de obtener recursos con los que pudiera tener otros 1.200 espectaculares o más espacios de los partidos donde se pudiera subir, como mencionaba, la candidatura a la presidencia?
Dentro del gasto de campaña, pues todavía tenemos un tramo para poner más espectaculares, que es el costo más grande, bardas, que es lo que necesito es que la gente me conozca más en México. Y bueno, el tope de gastos son 660 millones de pesos. Yo creo que a este ritmo, con lo que me den los partidos, vamos a llegar a 300 millones de pesos. En ese sentido, creo que sí podríamos tener otro tramo de aportaciones de los partidos, pues para que podamos tener más cobertura. Eventos masivos no me llaman tanto la atención. Es un esfuerzo económico tremendo. Yo estoy segura que el evento de Claudia en el Zócalo le costó como 200 millones. Nada más traer gente de todos los estados, darles gorras, o sea, ojalá el INE calcule muy bien ese evento, porque no resulte que acabó costando 4 o 5 millones de pesos, como es la costumbre de Morena. Entonces, pues decirle a los partidos qué posibilidades hay de que se amplíe la aportación por parte de ellos. Y lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana para que los ciudadanos aporten a mi campaña. O sea, desde 10 pesos, creo que el máximo son 2 millones de pesos, lo que un ciudadano puede aportar a la campaña, y en eso estamos, buscar más recursos, porque obviamente pues, no le voy a poder competir a los 20,000 millones que trae Claudia enfrente, pero sí por lo menos tener más espectaculares y tener más barras. Y otra, pues que la gente me ayude a ponerlas, que la gente con su recurso personal compre un bote de pintura, pinte su barda, haga su calcomanía, porque es la manera como lo vamos a lograr. Pues es lo que dice ella, pero la verdad, si la gente no quiere ni siquiera saber nada de ella, no quiere irla a escuchar, mucho menos va a dedicarse a pintar y hacer sus propias lonas. Pero bueno, finalmente lo que ella está denunciando es que ya Alito y Marco ya no le están dando más dinero. Y como ya no tiene más dinero, y ella lo tiene claro, ya no puede organizar eventos masivos, ya no puede tener estos eventos en las plazas públicas. Se entiende que como ya no le dieron dinero, entonces por eso no hubo acarreados en el estado de Quintana Roo en este otro evento masivo que finalmente terminó vacío. Ahora, lo interesante es más o menos cuánto es lo que han gastado o parte de lo que han gastado los partidos. Y aquí ya es interesante porque generalmente hablamos de esto, pero ya tenemos algunos datos y cantidades. Y es que hoy saca este reportaje Polemón en su revista que titulan así: los camiones del acarreo de Xóchitl Gálvez. Hablando de camiones, que justamente hoy presentó el Xochibús, en donde, bueno, dice la huella del acarreo está presente tanto en eventos organizados como por el PRI como por el PAN. Que los contratos obtenidos por esta revista por Polemón revelan que tanto el Comité Estatal del PRI en Puebla como los comités estatales de PAN en Chihuahua y Yucatán gastaron más de $500,000 de pesos en transportes para acarrear personas en tan solo 2 eventos. Más de 500,000 pesos nada más en 2 eventos y relativamente pequeños, porque la verdad es que Xóchitl Gálvez, insisto, no atrae a mucha gente, lo cual contradice el espíritu de la campaña que se vende impulsada por la sociedad civil. Pero no, finalmente son los acarreados pagados por los partidos. Ahora, lo que se señala es que, por ejemplo, en el caso del PAN de Yucatán y de Chihuahua, con las empresas transportistas, el comité directivo estatal del PAN en Chihuahua firmó un contrato con la empresa Grupo Anderson Travel and Tours por 227,000 pesos para arrendar 2 autobuses con capacidad de 50 pasajeros cada uno y hacer un viaje de Chihuahua a la Ciudad de México de ida y vuelta del 7 al 9 de septiembre del 2023. Esto incluso durante el proceso interno, ¿no? Durante las precampañas antes. Esto son los contratos previos, ni siquiera estamos hablando de este periodo de las campañas. En el segundo caso, el PAN de Yucatán contrató los servicios de la empresa Autotour por 184,000 pesos, también de la ciudad de Mérida a la Ciudad de México, ¿no? Ese es el pago, y aquí vienen algunos de los contratos, ¿no? Que fueron realizados por las 2 dirigencias estatales. Este de Autotour también es el que aparece aquí en
caso de Xóchitl Gálvez, en el caso de los panistas, que fue en este evento de mujeres, ¿se acuerdan ustedes? En donde apareció esta imagen también donde se podían tomar una fotografía con la portada de Forbes, que Forbes le reclamó porque además no le pidieron permiso y fue todo un verdadero desastre. Ahí fue donde acarrearon mujeres para este evento, ahí donde también firmaron los compromisos con el PAN. Pero eso no solo sucedió con el PAN, sino también en noviembre del año pasado con el PRI. En el estado de Puebla se contrataron los servicios de 2 proveedores para organizar un encuentro entre Xóchitl Gálvez y los priistas en el Parque Industrial Puebla 2000, el 18 justamente de noviembre del año pasado. La empresa Grupo Ramaca México se encargó de proveer espacio, el equipo de sonido, cámaras de circuito cerrado, pantallas gigantes, templete, pasarelas, lonas, mamparas, limpieza, baños portátiles, servicios de ambulancia, una banda de 8 integrantes, una batucada y hasta un animador por la cantidad de 206,000 pesos. Faltó el teleprompter. ¿Cuánto le habrá costado el teleprompter? En cuanto a los camiones, fue contratado con la empresa Reparacar Consignación y Servicios con un monto de 92,000 pesos. Incluyó la renta de 10 autobuses por 92,000 pesos. Bueno, debió haber sido un trayecto bastante corto. A un costo unitario de 8,000 pesos, se dispuso que recogerían a la gente en Cuetzalán, Atempan, Izúcar de Matamoros, Tecaltipeca, Soltepec, Atlisco, Chignahuapan, bueno, varios también lugares también allá de Puebla, que finalmente los recogieron ahí y los llevaron al encuentro con Xóchitl Gálvez. Ambos contratos fueron firmados por el representante legal del Comité Directivo Estatal de Puebla, en donde pues finalmente ahí está el encuentro que tuvo Xóchitl Gálvez con la militancia priista poblana. Todos ellos acarreados, todos ellos pagados por el PRI. Entonces, en estos 2 eventos, el que realiza el PRI en el estado de Puebla, el que realiza el PAN también en este encuentro con las mujeres, todos estos eventos, estos 2 eventos, cuando menos, estaban llenos de acarreados. Son los que aparecen en el reportaje con los contratos. Ahora imagínense también el inicio de la campaña, que se dio en el estado de Guanajuato. Por eso también Xóchitl Gálvez inició en los estados del PAN. Ahí no solo pagado por las dirigencias, sino también en los estados que gobierna el PAN, pagado por los gobernadores panistas, Aguascalientes, Querétaro, Yucatán, Guanajuato. Son estados que ha visitado Xóchitl Gálvez. En el estado, por ejemplo, de priista de Coahuila, también ahí tuvo su evento, organizado ahora por los priistas. Y entonces, al final de cuentas, lo que vemos es que los partidos son los que están pagando los acarreados. No le dan el dinero a Xóchitl Gálvez, pero pagan los acarreados. Y entonces lo que estamos empezando a ver es que en lugar de darle la lana a ella y a su coordinador de campaña, Marco y Alito, están ejerciendo este presupuesto y son los que están haciendo los negocios. Y se entiende también por qué Xóchitl Gálvez está pidiendo dinero, porque a ella prácticamente no se lo están dando. Nada más se lo entregan en especie. Es lo mismo que con los bots, estos que se han denunciado. Imagínense, $1 millón cada semana, pero no se los dan a Xóchitl Gálvez. Ella, bueno, recibe el beneficio de tener su granja de bots, pero ella no los paga directamente, se paga desde el extranjero. Incluso también lo que ella pide es espacio en los spots, porque esto es el control que tienen los partidos sobre todo este proceso electoral y sobre la propia Xóchitl Gálvez. Incluso en el spot que difunde el día de hoy Marco Cortés, pues el que sale es Marco Cortés. Y aunque ponen ahí de pasadita a Xóchitl Gálvez, realmente el objetivo es conseguir votos para la Cámara de Diputados y el Senado. Y para hacer esto, para conseguirlo, pues no vas a pagarle acarreados a Xóchitl Gálvez, vas a pagar acarreados para que voten por los diputados y los senadores. Y esta es la crisis que se vive en la oposición, curiosamente, y además, pues utilizando dinero público para estos acarreos. Miren el spot que sube Marco Cortés.
Desde el Senado y la Cámara de Diputados, el PAN respaldará a la próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez, para que cuente con todos los recursos necesarios para reconstruir el sistema de salud pública. En el sexenio morenista de López Obrador. Y ya es todo lo que dice Xóchitl Gálvez. Solo aparece en esa parte. Ni siquiera 5 segundos. Y el resto del anuncio básicamente se centra en que votes por los diputados y los senadores, porque ellos son los que vayan a ayudar a Xóchitl Gálvez, al presupuesto, a las reformas, etcétera, etcétera. Pero solo aparece ahí. Es el único instante en el que aparece Xóchitl Gálvez. Es un fracaso hasta para el propio bloque opositor, y con justa razón. En estos últimos días, sobre todo el fin de semana, lo que ha quedado evidenciada es la ignorancia de Xóchitl Gálvez, sobre todo en este asunto de Tijuana, en donde se le reclamó por parte de la gobernadora de Baja California que Xóchitl demostró esta ignorancia sobre su conocimiento sobre el país al hablar sobre la ruta del vino en Mexicali, cuando no existe este atractivo turístico en Baja California, porque es la ruta del vino en Ensenada. Si no conoce esto, obviamente no conoce muchas cosas más, mucho menos las necesidades y el potencial de las regiones del país, incluyendo la ciudad de Tijuana. Incluso esto provocó ya reacciones entre los propios tijuanenses. Por ejemplo, Julieta Ramírez, la morenista que aspira al Senado de la República, habló con varios de ellos. Y esto ya está empezando a provocar todavía más estragos en la propia Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl dice, es que necesitan conocerme para que ya voten por mí. Bueno, es que ya la están conociendo y el resultado es negativo. Esto lo dicen las encuestas, pero ya no solo las encuestas, esto lo dicen ya en las calles. Y así es como reaccionaron también los tijuanenses sobre lo que dijo Xóchitl Gálvez. A ver, vamos a ponerlo bien. Te iba a contestar groseramente, pero no. Te iba a contestar groseramente, pero no. No sabe nada. Que no conoce. Que nadie le asesoró, nadie le dijo, oye, eso no lo tienes que decir. Para llorar, definitivamente. No, es que no, ¿qué estamos jugando, pues? Muy mal la señora. No debe estarse empezando así de nuestra Tijuana. Tienes que llegar a favorecer y a fortalecer los municipios, ¿no? Exactamente. No a venir a denigrar. No conoce el país. Así es. No conoce al pueblo. Sabe, la verdad es que es muy superficial ella. No, hombre, pues no dice por tonterías nomás. El pez por su propia boca cae. Señora, ni de chiste me va a representar a mí como crees. ¿Qué sabe de lo bonito? Oye, pues la verdad es de que bendito Dios que llegaron ustedes. Empieza la patria y nada más. Pues es lo que dice la gente, y con justa razón, pues hay que pagar acarreados. O tiene que pagar acarreados y por eso no quiere hacer eventos. Y lo interesante, dicen Xochimilca, que la Xochimilca no sabe ni siquiera dónde está parada. Este es el verdadero problema en el lado opositor. Y eso ahora nos lleva al otro escenario, que es el que está buscando justamente el bloque de Claudia X González, Marco Alito y compañía, que es este asunto que habló, ya mencionó el presidente, sobre este golpe de estado técnico, vamos a decirlo así, que es este intento de buscar la anulación de la elección. Ahora, sobre este tema hoy habló la presidenta del Tribunal Federal Electoral, Mónica Soto, y ella habló sobre las causales de la nulidad. ¿Cómo se puede anular una elección? Y no lo duden que esto ya está muy bien analizado por el bloque opositor. ¿Por qué? Porque necesitan anular cierta cantidad de distritos para que ya se pueda declarar esta nulidad. De los 300 distritos, explicó Mónica Soto, bueno, se tiene que anular el 25%. Y acuérdense ustedes, y de esto hemos hablado también, incluso hice un video sobre este tema, la oposición está calentando la plaza. Así lo ve Gerardo Fernández Noroña, así lo ve Pigmenio Ibarra, que son factores, elementos que están buscando desestabilizar varias zonas del país. Y ojo, sí, hay zonas muy complicadas en el tema de la seguridad, pero parece que quieren que esto se esparza también cada vez más, porque esto, la violencia, es una causa también de nulidad
de la elección en los distritos. Vamos a escuchar lo que dice Mónica Soto y miren la insistencia de López Dóriga porque fue a hablar con él sobre esto, sobre la anulación. Mónica, dinos, ¿cómo se anula una elección presidencial? Esto señala. ¿Sí se puede llegar a anular una elección presidencial, presidenta? Fíjate que la ley y la Constitución nos establecen causales específicas de nulidad de elección, ¿sí? Y justamente en este sentido, ¿hay posibilidad de anular elecciones? Sí, se han hecho varias nulidades de elección. Pero no la presidencial. No la presidencial, pero igual que toda, a ver, la elección presidencial guarda la misma calidad, digamos, y los trámites que tiene que llevar a cabo todas las elecciones municipales, de gubernaturas. Entonces hay causales de nulidad. ¿Qué recuerda usted, magistrada presidenta, cuáles o qué establece la Constitución como causales de cancelación de una elección? Pues mira, tenemos, por ejemplo, que se anulen el 25% o más de las casillas en todos los distritos, que haya, hay temas que son como violencia generalizada, irregularidades graves en la elección, que se pase el rebase del límite de las campañas, por decir algunos. Y la intervención del presidente también. Como tal, no está establecida como una causal de nulidad expresa, pero digamos que la intervención de cualquier servidor o servidora pública se analiza y tiene que ver, digamos, entraría en la causal de algunas violaciones a la Constitución. Pero usted rechaza la versión presidencial de que están preparando ustedes un golpe de estado técnico para desconocer las elecciones. A ver, el Tribunal Electoral está preparando, y está haciendo lo que le toca hacer, que es resolver todos los medios de impugnación y, por supuesto, garantizando, como así va a ser, que el voto... Que el voto se respete, ¿no? Finalmente es lo que dice Mónica Soto, pero ya están hablando de este tema. Digo, ella llega a la entrevista, pero ahí anda, Dóriga, ¿cómo se anula la elección? A ver, díganos cómo se va a hacer. Bueno, pues es que si no estuvieran pensando en eso, nadie le estaría preguntando al tribunal cómo es que se anula una elección. Vaya, incluso también hablaron del caso del 2006, que no se anuló la elección a pesar de la diferencia mínima y a pesar de que se reconoció que también Vicente Fox se metió en la elección, pero dijeron que no afectó el resultado, si fue menos del 1%. Es el colmo, pero ahora el escenario es distinto porque ahora son ellos, la derecha, este bloque opositor que busca la anulación de la elección. Y uno de los argumentos, como lo dice el propio Dóriga, que es el que están impulsando en el bloque opositor, es la injerencia del presidente, la injerencia, ¿no? Y pues sí, el presidente ha estado respondiendo de manera indirecta a Xóchitl Gálvez y hoy se habló también del tema energético, porque hoy Xóchitl presenta dentro de su pues permanente y ya sobresaliente ignorancia que ya se ha denunciado, hoy Xóchitl Gálvez habló de que México, dice, no puede depender solo de la gloria de Pemex, porque hoy se fue allá en Yucatán, pues sí, en Yucatán, donde se detuvo en el Inter en un parque eólico, ¿no? Para hablar de las energías limpias, diciendo, ¿saben qué? Bueno, pues sí, hoy es el día de la conmemoración de la expropiación petrolera, pero vamos a dejar de hablar del petróleo y vamos a hablar de las nuevas energías, dando a entender que pues no tiene mucho interés en Pemex. Ese es el mensaje que ella envía y lo que dice el día de hoy. Y esto menciona. No podemos entender el México de hoy sin Pemex. Y obviamente mi reconocimiento al general Lázaro Cárdenas por la valentía que tuvo en su momento. Pero no nos podemos quedar a vivir de la gloria de Pemex, porque hoy Pemex, desafortunadamente, empieza a ser un problema grave en las finanzas públicas de México. En lo que va de este sexenio, Pemex perdió en Pemex Refinación 800,000 millones de pesos. Pues ese es el argumento, que Pemex está perdiendo dinero, que nos está costando y no está ayudando. Y por eso Pemex pues ya no sirve, en pocas palabras. Aunque esta es una verdadera mentira. La verdad es que esto es completamente falso. Si bien hay unas áreas en donde Pemex está perdiendo,
hoy Octavio Romero dio a conocer que Pemex en el año pasado tuvo ganancias y que en este año sigue teniendo ganancias. ¿Por qué? Porque ya extrae más petróleo, porque está refinando más combustibles. Y mientras más grande es el negocio, obviamente, pues más producto tienes, más ganancias tienes. Claro que hay pérdidas y si se reducen estas pérdidas, las ganancias todavía van a ser mayores. Pero en el gran total, Pemex está ganando. Y el colmo es que también siguen festejando ellos la expropiación petrolera cuando ellos realmente están en contra de la expropiación petrolera, porque lo que quieren es privatizar justamente la extracción del petróleo en nuestro país. Realmente no lo apoyan, pero es como que socialmente aceptable, o pues el compromiso social es festejar la conmemoración de la expropiación petrolera, aunque realmente no crean en ello. Incluso habla de la valentía del general Lázaro Cárdenas. Imagínense si el presidente Obrador hubiera expropiado el petróleo, si esto no hubiera existido y decidiera expropiar el petróleo en este gobierno, estarían pegando el grito en el cielo, ¿no? Es que así de hipócritas son. Pero bueno, el presidente López Obrador hoy habló a detalles de este asunto, sobre esta intención de que quieren deshacerse de Pemex, aunque digan que no es cierto, utilizando como argumento esto, lo de las energías limpias. Y sí, claro, estamos en el medio de una transición energética, pero ahorita no nos podemos deshacer de esto. Y todavía quién sabe cuánto tiempo va a durar el tema del petróleo y las gasolinas, porque además el mundo depende. El mundo deja de girar sin el petróleo. Caeríamos en una parálisis total. Entonces, mientras eso sucede, Pemex tiene que seguir trabajando en este negocio petrolero y tiene que seguir, además de fortalecer la economía del país, darnos la seguridad energética que merece México. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el producto aquí en nuestro territorio nacional. Y señaló el presidente, no hay que dejarse convencer por quienes nos quieren vender cristalitos como si fuera algo más valioso. Esto es parte de lo que señaló. Surgido una fuerza, una corriente de opinión en contra del petróleo y de otras energías fósiles, lo cual ha llevado a plantear que se elimine o se reduzca su utilización y a poner en práctica la producción de energías limpias y renovables. Desde mi punto de vista es importante adherirse a ese pensamiento, a esa idea y seguir desarrollando estas nuevas opciones. Es completamente racional conservar un recurso no renovable, máxime si su transformación y consumo ocasionan daños a la naturaleza y a la humanidad. Sin embargo, debemos calcular bien los tiempos de esa transición energética para no volver a caer en México en la dependencia del extranjero por dejar anticipadamente de invertir en la extracción de petróleo y en la producción de gasolinas y combustibles. Cuidado con los nuevos vendedores de cuentas de vidrio. Es lo que dice el presidente López Obrador, y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que dice Xóchitl Gálvez? Que es también lo que decía Ricardo Anaya, que a estas alturas ya todos íbamos a estar con coches eléctricos, y ya vimos que esto era completamente falso. Es la justificación, la excusa, pues, para deshacerse de petróleos mexicanos. Pero bueno, esto es parte de lo que también se da en este día, en donde el tema energético es muy importante, pues una fecha importante para el país. Ojo, no para la derecha, porque realmente ellos no apoyan esta decisión de la expropiación petrolera, pero como era ya una conmemoración que tiene muchos años en el país, pues ya como que se convirtió en costumbre, aunque realmente no la aceptaran. Mari Carmen Montoya, saludos desde Las Vegas, saludos hasta allá, Mari Carmen, un abrazo. Marca Rock, también gracias por tu chat.
Electrocone dice, pregunta, ¿seguiría AMLO como presidente si llegara a terminar su periodo presidencial al anular las elecciones? No seguiría. Tendría el Congreso que elegir a un presidente que estaría como interino y convocar a nuevas elecciones. Hay que recordar que el Congreso va a entrar en funciones un mes antes de que entre el nuevo presidente, presidenta, y entonces este nuevo Congreso sería el que tendría esta facultad de escoger al presidente para que convoque a nuevas elecciones si es que se llega a dar esta anulación. Yo lo veo difícil, aunque lo están intentando, siempre y cuando la diferencia, como lo marcan las encuestas, sea muy significativa, porque este es también uno de los principales criterios en el Tribunal Federal Electoral. Las elecciones que terminan anulando son las que tienen una muy poca diferencia. Entonces yo creo que siempre y cuando sea arriba del 10%, yo creo que podemos ir a la segura. No hay que confiarse en esta parte, pero sí la oposición lo que va a intentar es anular varios distritos para que de esta manera también, sí, se ponga en riesgo la elección. Si no, no estaríamos, insisto, hablando de esto. Si no, la entrevista de López Dóriga se habría tratado de otros temas. Pero no, se centró en hablar sobre esta posibilidad, la posibilidad de anular la elección. O sea, sí lo traen en la cabeza, por más difícil que parezca, insisto, para mí parece difícil, pero bueno, no hay que también confiarse de estos personajes. Gracias por acompañarme, que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.